Seguimos en la línea 16 del párrafo 3. That is. Y cuando dice that is, es porque quiere explicar lo que he dicho anteriormente. Esto es, quiere decir, that is. It must. Vuelve a repetir el must, ese modal de obligación, porque está explicando los 3 criterios que obligatoriamente tienen que ir juntos. Anteriormente los he explicado. Entonces, it must explain. Esta tiene que explicar what is wrong, lo que está mal. Wrong es algo que está mal, que es un error. What is wrong with current social reality? Cuando dice the current, habla de algo corriente. Por ejemplo, si digo the current time, quiere decir en este momento, en el tiempo corriente, en lo que estamos viviendo ahora. Entonces dice, it must explain what is wrong with current social reality. Dice, tiene que explicar lo que está mal en la realidad social actual. Ese current está como actual. Coma. Identify the actors to change it. Identificar los actores to change it, para cambiarla. To change, para cambiarla. And provide, y proveer both. 2 cosas, dice. Clear norms, normas claras, for criticism, normas claras para la crítica. And, la segunda, achievable. ¿Se acuerdan que el verbo to achieve es el verbo alcanzar? Que siempre va to achieve con goals o con objectives. Siempre con la palabra goals, alcanzar metas, objetivos. Entonces, ¿cuál es la segunda? El segundo elemento que tiene que tener esta teoría crítica, unachievable practical goals. Achievable quiere decir alcanzables. O sea, ese verbo achieve se transforma en un adjetivo. Achievable, alcanzable. Achievable practical goals. O sea, metas prácticas alcanzables. For social transformation, para una transformación social. Muy bien. Habiendo comprendido ahora el texto de Critical Theory, ¿no es cierto? Vamos a seguir con las actividades que siguen. Escoge el vocablo que mejor se adecua al contexto. Bien. Línea 2. Hace whole, como un todo, ¿recuerdan? En conjunto, entero o totalidad. Vamos a elegir la palabra totalidad. Bien. Luego dice understanding, que era comprendiendo, ¿recuerdan? Tenemos 3 opciones: suposición, comprensión, creencia. Nos quedamos con comprensión. El tercer ejercicio de la línea 9, core, esencia, núcleo, central. Podemos elegir núcleo y central también. Cualquiera de los 2 está bien. La línea 11, improve. ¿Se acuerdan que improve era mejorar siempre? Utilizar, beneficiar, mejorar, mejorar. La línea 17, current. Acabamos de ver cuando hablaba de current time, tiempos actuales, corrientes. Actual, corriente, curso. Pueden ser los 2. Pueden elegir actual, ¿no es cierto? O corriente. Los 2 está bien. Ahora dice, indique si los siguientes enunciados son falsos o verdaderos. Justifique aquellos que se considera falso. Bien. Vamos a ver. Número 1. Las investigaciones que siguen esta teoría tienden a ocultar la realidad social. Falso. ¿Cuál es lo verdadero? Trata de descubrir la realidad social sobre cómo funciona el mundo, al revés. O sea que la teoría crítica trata de sacarle el velo a lo que se oculta. Trata de ver cómo funciona el mundo y su realidad social. Vamos al 2. La teoría crítica fue desarrollada por psicólogos. Falso. La desarrolló un grupo de sociólogos de la Universidad de Frankfurt. El objetivo de esta teoría es analizar la realidad social y mostrarnos cómo funciona el mundo. Verdadero. Esta teoría fue formulada en Alemania. Verdadero. La teoría crítica no considera a los actores sociales. Falso. Por el contrario, la teoría crítica considera, los identifica y los integra a los actores sociales en su teoría. Bien, vamos a las actividades de postlectura. Responda este cuestionario. Defina brevemente el concepto de teoría crítica. Bien, es un tipo de teoría social orientada hacia la crítica y el cambio de la sociedad como un todo.
Muy bien, esta es la definición. Ustedes saben, generalmente, en la primera línea del primer párrafo, ¿no es cierto? Vamos a la segunda pregunta. ¿Quiénes la desarrollaron y dónde? Un grupo de sociólogos de la Universidad de Frankfurt la desarrollaron y fue en Frankfurt, en Alemania. Vamos a la 3. ¿Cuáles son los conceptos centrales de esta teoría? Dos conceptos centrales. Primero, está dirigida a la totalidad de la sociedad. Y segundo, debe mejorar la comprensión de la sociedad integrando todas las ciencias sociales. Bien, vamos a la cuarta. ¿Con qué otras ciencias se relaciona para lograr sus objetivos? Se relaciona con muchas otras ciencias como geografía, economía, sociología, historia, psicología, etc. ¿Cuáles son los criterios básicos que debe reunir? 3 son los criterios básicos de la teoría crítica: que sea explicativa, que sea práctica y que sea normativa. Muy bien. Teniendo respondidas las palabras, el cuestionario sobre las ideas más globales y más importantes del texto, vamos ahora a realizar la correferente, las palabras referenciales. Bien. Y vamos a la línea 3, el IT de la línea 3. Bien, vamos a la línea 3 y empecemos de la 2 porque termina ahí. In contrary to traditional theory oriented only to understand or explaining it. Ese it se refiere a ¿qué? A society. Si vamos y leemos toda la oración anterior, nos damos cuenta que se refiere a society, a la sociedad. Vamos a la línea 5, otro it. En la línea 5, punto seguido. It was developed by a group of sociologists at the University of Frankfurt. Bien, recuerden que cuando hay un punto y comienza con un pronombre subjetivo, tenemos que leer toda la oración anterior y ver cuál es el sujeto de la oración anterior y a eso se refiere. Aquí se refiere a critical theory, a la teoría crítica, justamente. Vamos a la línea 6, themselves. Themselves es un pronombre reflexivo, quiere decir por ellos mismos. Y se refiere a algo en plural, o a ellos como persona o algo en plural. Vamos a leer la línea 6. Dice, it was developed by a group of sociologists at the University of Frankfurt in Germany, who referred to themselves as the Frankfurt School. Dice, fue desarrollada por un grupo de sociólogos en la Universidad de Frankfurt in Germany, en Alemania. Who, ¿quiénes? Ahí tienen ese who, ese pronombre relativo. Refer to themselves, ¿quiénes? Se refieren ellos mismos. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere al group of sociologists, al grupo de sociólogos. Bien. Vamos a la línea 9, it. La línea 9, it. Two core concepts of critical theory are at it should be directed at the totality of society. En la línea 9, ese it se refiere a critical theory, otra vez, a la teoría crítica. En la línea 10, its, un adjetivo posesivo, its, el su de él. Vamos a ver el it, aquí en la línea 10, en la línea 9, are that it should be directed at the totality of society. Esta debe ser dirigida a la totalidad de la sociedad. Ese it se refiere de nuevo a la critical theory, a la teoría crítica. Vamos a la línea 10, el its. Hemos dicho línea 10, its. ¿A dónde está? Entonces dice, at the totality of society in its historical specificity. Entonces, its en su histórica especificidad, ya que se refiere a la sociedad de lo cual veníamos hablando antes. Es el su de society, de la sociedad. Y vamos a la línea 17, el it. En la línea 17, el it. What is wrong with current social reality? Identify the actors to change it. Los actores que la cambian a esta, ¿a quién? A la current social reality, de lo que viene hablando anteriormente, quiere decir a la realidad social corriente, actual. A eso se refiere ese it. Muy bien. Ahora vamos al
otro ejercicio. Separe con una barra los afijos, prefijos y sufijos de los siguientes vocablos. Bien, y aquí recuerden que cuando leen las palabras tienen que prestar atención, tienen que escanear, como un escáner tiene que actuar la mente. Tienen que ver. Recuerden que todas las palabras tienen sus derivaciones morfológicas y cambian de categoría. Puede venir de un verbo, puede venir de un sustantivo, cambiar a un adjetivo, un adverbio. Puede venir de un sustantivo y cambiarse a otro sustantivo, depende de la terminación. Puede ser una palabra positiva y si le ponemos un prefijo negativo cambia la palabra, es el mismo significado pero con una orientación negativa, o atrás también podemos agregar un sufijo less y también la convierte en negativa la misma palabra. Vamos a ver aquí. Traditional. Traditional es tradicional y viene de tradition, de tradición. Entonces ponemos la barra en la N y queda al. En la 2 dice uncover. Bien, ahí tienen, ven, lo que decía anteriormente. Viene de cover. Cover es cubierto. Y si le pongo el an adelante, la partícula negativa es descubrir. Es descubrir o descubierto. Uncover. Sociologist. ¿Ven? Sociologist viene de sociology, de sociología. Y si le ponemos el ist, se convierte en las personas que practican esa ciencia. Entonces son los sociólogos. Ponemos la barra en la G y queda el ist afuera. Totality. Totality, de totalidad, viene de ¿qué? De total, de total. Entonces ponemos la barra en la L y queda it. Total, luego la barra y queda it. Totality. Historical. Historical viene de history, de historic. Entonces llega la barra hasta historic, hasta la C y queda al aparte. Specificity viene de specific y la barra va hasta specific, la C y queda it. Ven que son terminaciones, sufijos que siempre se repiten y que están generalizados muchos de ellos. Transformation. Transformación viene de transform, de transformar, de un verbo. Entonces la barra llega hasta la M y queda ation, ation aparte. Y luego achievable, ¿se acuerdan que viene del verbo to achieve, alcanzar? Entonces la barra va hasta la V corta y queda able aparte, lo convierte en adjetivo. Bien, vamos al cuarto ejercicio. En el último párrafo hay un sustantivo latino en forma plural. Ubíquelo e indique su forma singular. Bien, vamos a la línea número 15, a la línea número último párrafo. Bien, leemos, vamos a la línea número 15 del último párrafo. Y dice, a critical theory is adequate only if it meets 3 criteria. Ok, entonces 3 criteria. La palabra criteria en la línea número 15 nos está marcando justamente la palabra latina, ¿no es cierto? Entonces, esa es la palabra criteria. El plural de la palabra criteria es criterion. Criterion. Vayan a sus archivos de gramática y ahí tienen un listado de las palabras latinas. Vamos a al quinto ejercicio. La oración que se incluye a continuación está en voz pasiva, señala el tiempo verbal. Bien, en la línea número 5 dice, it was developed by a group of sociologists. Recuerden que la voz pasiva siempre está identificada por el verbo to be en cualquiera de sus formas de acuerdo a sus tiempos. En el presente is, am y are, en el pasado simple was o were y en el perfecto been. Y tiene que, no importa el tiempo que estemos hablando, va a estar inserto el verbo to be y así identificamos la voz pasiva. Y también lo identificamos por el by. El by es por la persona que ha realizado ese hecho, ¿no es cierto? A veces está, a veces no, pero también nos ayuda a identificar la voz pasiva. Aquí en la línea 5 dice, it was developed by a group of sociologists. Ese was developed es una voz pasiva en pasado simple. Y el verbo developed es un verbo regular. Bueno, continuamos entonces con el análisis del texto de la unidad 5,
Critical Theory. Vamos al ejercicio entonces número 5, en el cual estábamos identificando la voz pasiva. Bien. Seguimos con los ejemplos. It should be directed at the totality of society. Muy bien. Cuando dice it should be directed, recuerden que en la voz pasiva también pueden ir verbos modales, seguidos por el be neutro, should be directed. It should be directed. Ahí tenemos otra voz pasiva. Debería ser dirigida. Esta voz pasiva está en un presente simple. It should be directed. En un presente simple. Y el verbo directed, ¿no es cierto?, es un verbo regular. Después otra oración dice, constructivism is often confused with constructionism. Bien. Is often confused. Is often confused es la voz pasiva, es frecuentemente confundida, ¿no es cierto? En el medio tiene un adverbio de frecuencia, también pueden encontrar en el medio de la voz pasiva un adverbio de frecuencia. Está en presente simple, esta voz pasiva, is often confused, y el verbo confused es un verbo regular, termina con ed. Teaching techniques have been mixed. Muy bien. Teaching techniques have been mixed. Ahí tenemos un presente perfecto. Es una voz pasiva. También, ¿no es cierto? Have been mixed. Es un presente perfecto y el verbo mixed es un verbo regular, termina en ed. Vamos a la otra oración. Todas estas oraciones tienen voz pasiva. Me pide que le explique en qué tiempo están y si el verbo es regular o no, ¿no es cierto? Sigamos. Many of his theories have been poorly understood. Have been poorly understood. Have been poorly understood está en presente perfecto, ¿no es cierto? Y el verbo understood es un verbo irregular. En el medio de esta have been poorly understood tienen un adverbio, poorly, pobremente. Entonces un presente perfecto, en el medio de esta voz pasiva hay un adverbio poorly. No se confundan, traten de que la mente sea clara y pueda identificar la voz pasiva. Si ven en el medio que hay un adverbio de frecuencia, un adverbio de modo, ¿no es cierto? Traten de excluirlo e identificar la voz pasiva para ver el tiempo y ver qué tipo de verbo es. Y luego la otra oración dice, research must be conducted in a rigorous and systematic way. Must be conducted. Ahí tenemos un verbo modal, ¿no es cierto? El verbo modal de strong obligation, de obligación. Must be conducted. Tiene que ser conducida. Está en presente simple, en el verbo modal, presente simple, y el verbo conducted es un verbo regular. Y la última dice, the findings were discovered in a difficult social context. Los descubrimientos fueron descubiertos en un contexto social diferente. Were discovered, ahí lo tenemos al verbo to be en pasado simple, como auxiliar más discovered. Entonces, esta voz pasiva está en pasado simple y el verbo discovered es un verbo regular. Vamos al próximo ejercicio. Distingue el significado de los verbos modales que aparecen resaltados en los siguientes ejemplos. Por favor, repasen los verbos modales. En la próxima clase los vamos a repasar. ¿Cuál es el significado que tienen? No estoy preguntando en el análisis cómo es la traducción. Lo que pregunto es cuál es el propósito implícito de ese verbo modal, ¿no es cierto? ¿Qué actitud le da al verbo principal? ¿No es cierto? No pido una traducción. Ejemplo, por ejemplo, it should be directed. It should, recuerden que el should es un consejo, una sugerencia. Entonces debería ser dirigido. Entonces aquí dice, distingue el significado. ¿Cuál es el significado? Distingue el significado. ¿Cómo van a contestar? Consejo. Así van a contestar. Should be directed, consejo. La línea 11. It should improve. O sea, debería mejorar. Vuelta al should. Otra vez, consejo es la respuesta. Ese es el significado, consejo. La otra, it must be explanatory. Ese must be, recuerden que es una obligación.
Entonces, ¿cuál es el significado? Obligación. Eso ponemos nada más, obligación. Y por último dice, it must explain what is wrong. O sea, tiene que explicar lo que está mal. El must, otra vez, obligación, de vuelta a la explicación. Muy bien. Vamos a la textualidad. ¿Cuántos párrafos forman este texto? El texto está formado por 3 párrafos. Muy bien. Son 3 párrafos físicos, ¿no es cierto? Están divididos por un punto de aparte y comienzan con una sangría cada párrafo. Luego dice, ¿de qué tipo son? Cuando pregunto de qué tipo son, por favor, no me pongan de tipo descriptivo, de tipo caracterización, de tipo explicación, no. ¿De qué tipo se refiere? ¿A cuántos párrafos físicos y cuántos conceptuales, de acuerdo al contenido que tienen los párrafos? Entonces hay 3 párrafos físicos y 3 conceptuales. Los 3 encaran diferentes áreas, ¿no es cierto? Diferentes aristas de lo que es la teoría crítica. Entonces son 3 párrafos físicos y 3 conceptuales. Muy bien. ¿Qué tiempo verbal predomina en todo el texto? El presente simple. El tiempo verbal que predomina es el presente simple. ¿Qué tipo de texto es este? Expositivo. O sea, es un texto expositivo. Si ustedes quieren, le agregan expositivo informativo, expositivo también de definiciones, expositivo descriptivo. O sea, puede tener todas esas subexplicaciones, pero es un texto expositivo. Bien. Bueno, con esto, entonces, finalizamos la clase de hoy virtual número 10, unidad 5. Próximamente ya voy a subir la unidad 6 para que vayamos trabajando ya la semana que viene en esa, y los espero hoy a la tarde en la clase presencial para que veamos el texto número 2 de la unidad 5, que está muy relacionado también. Es como que expande la idea también de lo que es la critical theory, la teoría crítica, pero focalizándose más en el aspecto descriptivo, ¿sí? Por favor, le pido que traten siempre, todos los días, de entrar a la red, ¿no es cierto?, a nuestra plataforma y ver en el foro de dudas y consultas los mensajes que les envío, aclarándole cosas, aclarándole temas. Otro de los temas que voy a mandar próximamente el mensaje es si va a haber un cambio en la fecha del examen final. Ya voy a pasar el cartel, ¿no es cierto? Vamos a poner un cartel desde la plataforma y aparte en el foro les voy a comunicar, porque ese día 3, martes, tengo examen en una escuela también. Les pido disculpas, pero para que ustedes cambien pidiendo permiso en sus trabajos. Ya hoy defino la fecha del examen final inamovible. Bueno, muchas gracias por atenderlo. Espero que los haya ayudado y sido tan pedagógica como siempre. Nos vemos hoy a la tarde a las 4 y a las 6 en las clases presenciales. Que Dios los bendiga y que tengan muy buen día. Gracias.